Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Y para comenzar con el diálogo de nuestros invitados, vamos a conocer el panorama de los afrodescendientes en México. ¿A quién se le llama de esta manera? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles han sido sus aportaciones? Para ello, contamos con la presencia de Citlali Quecha Reina, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, maestra y antropóloga por la misma Casa de Estudios. Coordina el grupo temático Racismo y Afrodescendientes de la Red Nacional CONACYT Integra, que es una red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina. Además, se ha enfocado a la academia y a la investigación en la temática que hoy nos compete. Vamos con ella y con Margarita Castilla del otro lado del estudio. Pues bienvenida, Citlali Quecha, nos da muchísimo gusto que estés aquí representando toda una red de investigación y mucho trabajo colectivo, además de académico por acá. Y la verdad es que estamos, yo quería preguntarte y poner a la audiencia, bueno, y a quien nos observa, como esta pregunta de, coméntanos por favor cómo es estos términos de afromexicanos, personas afromexicanas, personas afrodescendientes, cuál es la historia, cuéntanos. Muy bien, muchas gracias Margarita, agradezco infinitamente la invitación, la posibilidad de poder platicar aquí con la audiencia y que sepan exactamente cuál es la historia de las personas afrodescendientes y afromexicanas, es fascinante. A propósito de la pregunta que enuncias, es muy importante establecer las diferencias en las definiciones. Las personas afrodescendientes son aquellas que descienden de las personas que fueron esclavizadas durante el siglo XV al XVIII en el marco del proceso de la colonización. Esta dinámica, este proceso dio lugar a que las personas que fueron inicialmente esclavizadas conformaran esto que se denomina una diáspora, es decir, que tuvieron una presencia significativa en distintos países del orbe y que con el paso de los años fueron desarrollando prácticas sociales, culturales, novedosas, particularidades que les han dado una riqueza indiscutible a los distintos países en donde se han desarrollado. Esta categoría también tiene un correlato político. Es muy interesante de conocer porque si bien las personas de origen africano normalmente se denominan negras, morenas, etcétera, en su cotidianidad, en sus espacios de socialización inmediato, la categoría de afrodescendiente se acuñó como resultado de un consenso que los movimientos sociales y líderes afrodescendientes en ese momento tomaron en 2001. Ese año se llevó a cabo. ¿Vale? Muy reciente. Sí, es un fenómeno muy reciente, es muy contemporáneo y que nos ayuda mucho a entender los avances en materia de la construcción de la ciudadanía de este sector de la población a escala global. En el año 2001 se llevó a cabo en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Allí se llevaron a cabo mesas de diálogo muy importantes en donde se logró el consenso de recuperar la categoría afrodescendiente para denominar a todas las personas que se incluyen más bien en el proceso diaspórico de África y de lo que se trata de apelar es a la historia, a la revitalidad histórica que tiene este sujeto político y tratar entonces de evitar nada más la definición por el color de piel, ¿no? O sea, que evitar una cuestión de fenotipia y entonces más bien recurrir a estas cuestiones identitarias. Exactamente, y entonces a eso apela la categoría afrodescendiente. Ahora bien, con el paso de los años se fue articulando un movimiento social muy importante a lo largo y ancho, no solo de América Latina, sino también de otros países del mundo, en donde las personas de origen africano decidieron también apelar a las propias nacionalidades que ya formaban parte de su ser. Entonces, de ahí que también se reconozcan las personas afromexicanas, afroperuanas,
afroargentinas, etcétera, ¿no? Entonces es por esto importante distinguir estos diferentes elementos de identificación. Es una categoría política que apela a un proceso histórico que es importante conocer, socializar y no reducir a las personas de origen africano solamente a una enunciación de color de piel. Y en el caso de México, cuéntanos un poco la historia y también, si me permites, me parece que hay un debate sobre de derechos individuales de estas personas afromexicanas, pero también derechos colectivos. ¿Cómo es que colectivos? Es decir, cuéntanos un poco, que me parece que tiene que ver con la historia, ¿no? Y cuáles son las reivindicaciones. Por supuesto. Las personas de origen africano en este país arribaron junto con los colonizadores españoles. Algunos documentos históricos, como el Códice Azcatitlán, por ejemplo, refieren la llegada de un personaje que acompañó a Hernán Cortés en el proceso de la colonización, y así en muchos países de Latinoamérica. Esto a la par también contribuyó a que la presencia de las personas de origen africano se fuera socializando y diseminando a lo largo y ancho de todo lo que fue entonces Nueva España. Las personas que participaron en el proceso de conquista también tuvieron un papel importante en la conformación de las distintas sociedades afrodescendientes que conocemos hoy día en este país. Si bien llegaron con números significativos las personas de origen africano en condición de esclavos, es importante también referir que no solamente llegaron como personas esclavizadas, ¿no?, sino que también, insisto, acompañaron a los conquistadores y desarrollaron pues actividades múltiples que a lo largo de los siglos permitieron generar formas de inclusión social en Nueva España. Una vez que la presencia de las personas de origen africano en Nueva España se fue haciendo mucho más visible, cuantiosa, numerosa en distintos puntos geográficos, fue también importante entonces cómo se gestaron ahí dinámicas de organización social muy particulares. Por ejemplo, en la región de la Costa Chica, que comprende los estados de Guerrero y Oaxaca, en la zona entre Acapulco y Huatulco aproximadamente, es un asentamiento histórico de estas personas muy importante. No solamente porque entraron algunas personas afrodescendientes o de origen africano por el propio puerto de Acapulco, sino que también arribaron a esta región resultado de procesos de la instauración de haciendas, por ejemplo, sobre todo las haciendas ganaderas, con la vaquería, tuvo una importancia indiscutible. En esta zona entonces hay un asentamiento, insisto, considerable, importante, muy nutrido de personas de origen africano, en donde desarrollaron sociedades particulares con formas de organización social, con fiestas muy específicas, con danzas también importantes y una apropiación territorial muy particular, ¿no? Con el paso de los años a nuestro país han llegado, sobre todo durante el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, personas que ya no tienen la condición de esclavizados y que han arribado a este país por procesos históricos diferenciados. Algunos de ellos llegaron como parte integrante de migraciones internacionales, algunos en calidad de refugiados. En el siglo XX, personas que han arribado a este país para continuar con sus estudios y se han quedado. Y en los últimos años, pues, por el endurecimiento de las políticas migratorias, vemos, por ejemplo, la presencia de personas haitianas en la zona norte de la República. Esto quiere decir que cada vez hay una presencia más numerosa, significativa de estas personas que también nos ayudan a enriquecer lo que somos como nación. Es importante que pensemos en los alcances de la categoría de diversidad con la que nosotros nos hemos socializado. A veces solemos pensar únicamente en el México diverso, asociándolo a las poblaciones indígenas. Y lo que vemos ahora es que, bueno, también existen estas personas, las personas afrodescendientes, que han contribuido, como lo mencionaban ustedes en el bloque anterior, no solamente para la gesta de la patria. Nuestros héroes nacionales entre nuestros héroes nacionales destacan dos personas de origen africano, ¿no? Vicente Guerrero, José María Morelos, que han sido unos pilares tan importantes para la construcción de esta nación, y se suele borrar
estas aportaciones tan importantes. Es decir que en términos de derechos colectivos has mencionado algo muy importante, que es el territorio, ¿no? En la medida en que conformaron ahí, que llevan históricamente muchísimo tiempo teniendo este patrimonio cultural, ¿no? Sí. Un patrimonio inmaterial que debe ser protegido, está este derecho colectivo a la tierra, ¿no? Sin embargo, no, me parece que no tienen, y yo he aprendido de ti, un reconocimiento constitucional respecto a estos derechos colectivos, a diferencia de otras comunidades como las comunidades indígenas. Claro, que ese es uno de los temas quizá centrales en el marco de la construcción de la ciudadanía afrodescendiente contemporánea y en particular la afromexicana. La exigencia central de esta población efectivamente es el reconocimiento constitucional. ¿Por qué? Porque han estado invisibilizados de la narrativa nacional. Léase instituciones, educación, etcétera. No existen. Siempre se piensa que fueron mestizados y en ese sentido se olvidó, se diluye su presencia a lo largo del tiempo y entonces no hay personas de origen africano en este país. Lo que hemos visto en los últimos años es que a partir de la construcción de movimientos sociales muy decididos a generar un proceso de visibilización, se han puesto en la mesa de debate público estos temas, el acceso a derechos, ¿no? Entonces el reconocimiento constitucional es muy importante porque permite enunciar y al momento de que tú enuncias algo visibilizas. Claro. Tener visibilización supone también una presencia pública y es lo que exigen actualmente los afrodescendientes, un reconocimiento constitucional como un sujeto culturalmente diferenciado con formas de hacer y estar en la nación, pero sobre todo que esto también derive en políticas institucionales que beneficien sus formas de vida. Claro, pues todo este pliego petitorio y más podrán ver el 4 de octubre en la transmisión de la audiencia, de la primera audiencia temática en este tema, desde Boulder, Colorado, y estará de representante de estos colectivos. Una de ellas será Citlali, así que síganos en nuestras redes, en las redes de la comisión, y pues quédense aquí, no se despeguen de la pantalla porque seguimos con nuestro siguiente invitado. Citlali, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias.